este segundo encuentro en el que nos adentraremos en la construcción del amor romántico y los estereotipos en la comedia romántica. Para ello estamos aquí Juan Pedro Saltú, docente de la licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual de la Universidad Nacional de Río Negro, Bianca Fidani, licenciada de la carrera y cuyo trabajo final de licenciatura versaba precisamente sobre la comedia romántica, su estructura y los estereotipos que la componen, y quien les habla, Nuria Vilalta, también docente de guión en la licenciatura de Diseño Artístico Audiovisual de la Universidad de Río Negro en la sede andina del Bolsón. Para poder abarcar este tema, me gustaría comenzar recordando que los seres humanos utilizamos las narraciones para dar sentido a nuestra sociedad y al mismo tiempo para crearla. Como afirman varios teóricos, son las narraciones el acto que nos convierte en humanos y es a través de las narraciones que entendemos las normas sociales, identificamos los grupos de pertenencia, aprendemos los códigos tácitos, ampliamos los conocimientos y construimos el futuro hacia el cual nos dirigimos. Las narraciones, sean orales o escritas o audiovisuales, son uno de los pilares de construcción social y cultural más fuerte que tenemos. Y hoy vamos a adentrarnos en la estructura de la comedia romántica, género narrativo audiovisual que hace del amor su tema principal. Aunque lo vamos a usar como lanzadera quizá para poder mirar con ojos de relojeras, de relojeres y relojeros la construcción del amor en cualquier narración que hacemos en la actualidad. El amor es ese gran tema omnipresente, ¿no? Que si no es el protagonista temático, atraviesa transversalmente la mayoría de las narraciones y composiciones audiovisuales. Formas de amar hay un montón y cada cultura tiene las suyas particulares y además las modifica, no hay solo una, las va modificando a lo largo del tiempo, ¿no? Pero la tendencia estereotipadora de nuestra costumbre narrativa hegemónica se centra mayoritariamente en la representación de un tipo de amor, que es lo que conocemos como amor romántico. Se nos inculca en los cuentos de la infancia, en las películas, las series, novelas, videojuegos, videoclips, etcétera, etcétera, que reproducen en muchas ocasiones mitos y estereotipos culturales sobre los vínculos amorosos y sexoafectivos. Como dice la filósofa Coral Herrera, el amor romántico es una construcción cultural y social, un mito que se consolidó durante el siglo XIX en nuestra cultura occidental y que se expandió por todo el planeta gracias a la globalización. Hoy en día es un fenómeno universal que une a las personas de dos en dos y bajo el cual subyace una ideología capitalista, colonialista y patriarcal. El amor romántico contribuye a la idealización de las relaciones de pareja heterosexuales, el binarismo y la normalización de los roles de géneros, así como ciertos mitos románticos que esconden bajos y peligrosas relaciones tóxicas. Es considerado además uno de los bastiones que perpetúa la violencia de género, por lo cual sentimos la necesidad de mirar críticamente qué construimos cuando representamos relaciones amorosas en el audiovisual. En un estudio sobre el amor realizado por la Universidad de Palermo y TNS Gallup en 2013, el 67% de las y los argentinos decían creer en el concepto de la media naranja, la monogamia como eje del matrimonio, el matrimonio para toda la vida y en un 50% en la idea de amor a primera vista. Otro de los mitos más normalizados del amor romántico, junto con la idea de que el amor duele, puede convertirse en un cóctel muy peligroso. Es cierto que las narraciones están cambiando y que aparecen nuevos relatos, nuevas representaciones que traen relaciones diferentes, cuerpos diferentes, presentes y futuros diferentes, pero la herencia cultural que portamos aún es enorme y por eso queremos analizar las comedias románticas con el fin de ayudarnos a descifrarla. Como comentabas vos, Nuria, yo justamente mi trabajo final de licenciatura empezó así, con esta necesidad de reflexionar y analizar qué es lo que se está consumiendo en relación a cómo se generan estos vínculos. Entonces, por eso me centré en investigar sobre cómo eran estas construcciones de las tramas amorosas en las películas más vistas, si se quiere, del cine comercial de Argentina en un periodo de años, ¿no? Que fue del 2013 a 2017 en ese momento.
a partir de ahí me puse a investigar la comedia romántica como género y a poder identificar ciertos rasgos en estas películas, a ver si en la actualidad, o sea, ahora ya parece que es medio desactualizado, 2013-2017, pero a ver si se seguían cumpliendo estas cuestiones que representan el amor romántico, ¿no? Primero que nada voy a hacer un pequeño resumen para que les quede en lo que se centra el género. Su trama principal está basada en el conflicto amoroso, si se quiere, ¿no? Después las tramas secundarias pueden estar construidas a partir de otros conflictos, pero la trama principal está atravesada por el amor. Y después con lo que tiene que ver con la comedia es porque este amor está atravesado por la risa o por ciertos conflictos que son graciosos si se quieren, y suelen terminar en un final feliz, en comparación del drama, que muchas veces también tiene como trama principal un conflicto amoroso, pero está atravesado por el dolor, y muchas veces termina no en un final feliz. Hay un autor que se llama Borwell, que habla sobre una doble línea argumental, ¿no? Que siempre va a estar la línea sobre un romance heterosexual, chica, chico, marido, mujer, y después por otro lado está la otra línea que tiene que ver con algún objetivo o misión, como un trabajo o una guerra o otros objetivos. Y lo que hace la comedia romántica justamente es elegir esta trama del romance heterosexual como la trama principal. Este género a través de los años fue mutando y fue evolucionando, pero hay ciertos rasgos que se mantienen que hacen a la esencia del género en sí, ¿no? Como por ejemplo la tipología de personajes. La protagonista femenina suele ser una mujer, y lo importante es que la audiencia se pueda identificar y de alguna forma querer ser como ella, pero no en un imposible, ¿no? Como que tenga rasgos que sean humanos, como que si fuese demasiado linda, por ejemplo, y demasiado perfecta, y tendría todas las cualidades perfectas, como que uno no se podría identificar. Entonces, lo que suelen hacer es darle ciertos rasgos, por ejemplo, en cuanto a lo físico, según los cánones de belleza de la época, pero siempre le ponen como alguna debilidad para que uno eso se puede identificar y que no sea una perfección absoluta, porque tampoco sería real si se quiere. Tiene que ser un personaje que se asemeje, digamos, o que, con el cual vos te puedas identificar, pero al mismo tiempo puedas verlo como una aspiración, digamos, o como una idealización. Este personaje, linkeando un poco con lo que decíamos anteriormente sobre la doble línea argumental, suele tener como un objetivo muy marcado, que muchas veces tiene que ver con un sueño, por ejemplo, un trabajo, o conseguir algo como, no sé, irse de viaje o un anhelo. Y después, por el otro lado, está como la búsqueda del amor, como que es uno de sus objetivos. El siguiente personaje es el hombre perfecto. Y lo digo entre comillas porque obviamente todo esto está basado en estereotipos, pero bueno, a una forma de análisis, de hecho hasta se le llama así, que es del cual la protagonista se va a enamorar, ¿no? Y sus características son generalmente es mayor que ella, es fuerte, exitoso en su trabajo, y el encuentro se puede dar de diferentes formas, pero hay como tres formas que están bastante identificadas, ¿no? Una de esas es como el amor-odio, que directamente son medio enemigos desde un comienzo, ¿no? Porque, por ejemplo, pueden tener mismos objetivos digamos, que se chocan, como querer conseguir el mismo trabajo, por ejemplo,
y que después va a resultar que se van a terminar enamorando. Pues el amor a primera vista, que es, bueno, otro de los rasgos del amor romántico. El amigo confiable, que es el mejor amigo, y después hacia el final de la película se van a ir dando cuenta que al final era el amor perfecto. Otro personaje que suele aparecer mucho en el género, que se llama el tercero en discordia, que viene a interponerse entre el amor de los dos protagonistas. Por ejemplo, en el caso de La Bella y la Bestia podría ser Gastón, que es un personaje que a veces es hasta más seductor que el hombre perfecto, pero que tiene algunas características como de engaño o de mentira, o que hay algo que no está diciendo, y que entonces no termina siendo verdadero, digamos, pero que genera como que la protagonista femenina dude. Después están los personajes más secundarios, que suelen ser como apoyo a cada uno o sea, a la protagonista femenina y al hombre perfecto, ¿no? En el caso de la mujer suele tener un grupo de amigas y muchas veces incluye un amigo que le da como el punto de vista masculino, pero suele ser homosexual. Y después están el amigo de él, como si fuese lo contrario, ¿no? Que él le va a estar tirando al hombre perfecto para el no compromiso. Esto sería así como los rasgos principales, que de hecho, por ejemplo, cuando yo hice este análisis de mi corpus, en casi todas está. O sea, casi todos estos personajes que estoy mencionando aparecen en estas películas muy parecidos a lo que acabo de contar. Una vez mencionados la tipología de personajes, ahora podemos hablar sobre la estructura dramática de la comedia romántica. Y se basa comienza con lo que se le llama el meet cute, que es como un encuentro lindo traducido al español, que es donde se van a encontrar los dos protagonistas, que tiene que ser de una manera como que suele ser literalmente un choque, o algo que no se lo veían venir, digamos, como un error, si se quiere, pero que ahí se produce el amor a primera vista. Se chocan y se le caen las cosas al piso, y ahí se encuentran porque uno le ayuda, uno al otro se ayudan. Después viene la etapa de enamoramiento, que es donde de alguna forma u otra logran reencontrarse y empieza a nacer el amor, donde casi como fotografiar el aire o representar el paso del tiempo en imágenes, filmar el momento de enamoramiento de los protagonistas de una comedia romántica es la escalada al Everest del género, donde ellos se conocen y se empiezan a sembrar todas las semillas donde son el uno para el otro, digamos. Lo cual va a interferir con la siguiente etapa, que son la de los impedimentos. Comienza el conflicto, ¿no? Que ese conflicto siempre va a ser una oposición o algo que les impide el amor. Y esos impedimentos pueden ser internos o externos, ¿no? Si son externos es como lo que contaba recién del tercero en discordia, que puede ser otro personaje, o puede ser un trabajo, o no sé, de repente un viaje, o la familia que se opone a ese compromiso. Y después pueden ser conflictos internos que tienen que ver con la ideología, con la religión, con los prejuicios, ¿no?, que uno tiene hacia el otro. Y entonces van a tratar en esta etapa de los impedimentos, que es el conflicto, de alguna forma u otra ir salteándolos para poder estar juntos. Y así viene la siguiente etapa, que se le llama la divina revelación, que es el momento que es como justamente divina revelación hace alusión a la iluminación de la protagonista, o
de El hombre perfecto, que donde se dan cuenta que sin su amor no pueden ser felices, como que es a todo o nada. Ese va a ser el momento donde van a hacer todo, cualquier cosa, para poder encontrarse, y suele ser esas escenas de corridas, o como que está haciendo algo y lo deja, está yendo de viaje, se baja del avión y va a buscarlo. Y ahí viene el happy ending o final feliz, que es donde finalmente se van a encontrar y se van a declarar todo el amor que se tienen, y ahí suele terminar la parte culmine, o por lo menos del género tradicional. Puede ser el casamiento o la escena del beso final, digamos, que bueno, que perpetúa un matrimonio y la familia, y eso como que da al pie a eso es lo que va a venir luego. Bueno, toda esta estructura mencionada, por ejemplo, en mi investigación, en casi todas las películas se dio de esta manera, ¿no? Con algunas ligeras variaciones, pero se mantuvo. Con lo cual, lo que contaba Nuria al principio sobre el mito del amor romántico, que se da no solo, bueno, en películas, cuentos, leyendas, se sigue perpetuando de alguna forma, ¿no? La pareja heterosexual, monogámica, esta idea de el uno para el otro, ¿no? De que uno, o sea, de que alguien externo venga a completarte porque hay una carencia, ¿no? Entonces, cuando pueden estar juntos, ahí es cuando realmente pueden ser felices. Yo creo que se evidencia de que es algo que aún en la actualidad se sigue manteniendo. Los estereotipos que esta genera, ¿no? Más allá del vínculo, de cómo es la relación, sino como estos estereotipos que generan los personajes, esto que yo digo, bueno, el hombre perfecto, bueno, que el hombre tiene que ser así, 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 la mujer tiene que tener estas aspiraciones, y cómo se vinculan a nivel masivo, ¿no? Si uno desde chico crece con este tipo de contenido, obviamente va construyendo la subjetividad, ¿no? Es una subjetividad construida en base a una idealización, ¿no? Y a algo que no es real. Y a dos roles, porque en este caso el binarismo nos muestra dos roles muy diferentes para hombres y para mujeres, ¿no? Y que los podemos ver en nuestra sociedad aún hoy con estadísticas alarmantes, ¿no? Donde el 95% de los cuidados está a cargo de las mujeres, y en estas películas nos enseñan, ¿no? Que la mujer, pese a que sea protagonista, es una falsa protagonista muchas veces, pues al final su arco de evolución está destinado a enamorarse de un otro que puede hacer puede usar cualquier tipo de estrategia para convencerla de que es la persona de su vida, ¿no? Desde suplantar identidades, mentir o herramientas o estrategias más fuertes que son denominadas acoso, ¿no? Pero en ellos son válidos. Luego, cuando son ellas que lo hacen, como en la boda de mi mejor amigo, nos queda claro que no es válido, y en ese caso Julia Roberts, el personaje que Julia Roberts encarna, pierde, digamos, ¿no? Ella hace todas estas mismas acciones para conquistar al amor de su vida, que era su amigo, y de hecho es curioso porque esa película tenía un final diferente, y 6 meses después se rodó el final que conocemos, porque hacía ruido que una mujer pudiese hacer trampas, cosa que el hombre estaba haciendo, ¿no? Suplantar una identidad para que alguien se enamore de ti es antónimo ya desde el inicio. Y ahí es donde tienen que decidir si se siguen quedando con esa verdad, que generalmente es, sí, no me importa que me hayas mentido, no me importa que hayas hecho todas estas cosas que son propias del psicópata, y igual estoy enamorada porque el amor es más fuerte y lo perdono. Claro, hay como esa enseñanza tácita de que como el amor es muy fuerte, todo se vale, ¿no? Y en realidad me parece muy interesante algo que dice Elsa Ponset,
que es que el amor son sentimientos y actos que tienen que ir en la misma dirección, ¿no? O sea, que si te quiero, te trato bien, que hay una responsabilidad afectiva también en cómo nos relacionamos. Y esto, si bien es cierto que últimamente está en las narraciones cambiando, seguimos encontrando muchas narraciones ya dentro del género de comedia romántica como en otros géneros, incluso en otros formatos audiovisuales, que lo siguen perpetuando, ¿no? Esta idea del amor duele, de, al final todo esto es para que formemos una pareja para toda la vida, ¿no? ¿Por qué no Sí, podemos los evolucionar que de se maneras pelean se diferentes? aman. Claro, efectivamente, ¿no? Estos mitos que se traspasan a la sociedad y con los que hoy en día tenemos un conflicto social grave, ¿no? Como en el podcast que nos pasaste de Natalia lo estropea todo, habla de esto, sobre cómo un opuesto o alguien que crees que no hace las cosas bien o que te molesta, en realidad atrás de todo eso puede estar el amor verdadero. El concepto ya de por sí del amor verdadero, de que hay un único amor que está esperando ahí a ser descubierto. Y en algún momento de tu vida te va a llegar, si se puede mejor, antes de los 30, por, por el mito del reloj biológico, y nada, que va a durar para siempre. El amor vinculado a la función reproductiva de las mujeres, ¿no? Esta presión de este concepto constante de que somos incompletas y que necesitamos del otro, mucho más reforzado en el rol femenino, dentro de un binarismo siempre, que en el rol masculino, donde todo se solucionaría con ¿por qué no hablas y dices la verdad? Y me parece que es un punto que hay que tener muy en cuenta cuando construimos relaciones amorosas. ¿Por qué no ofrecer ejemplos dignos a seguir en vez de ejemplos que nos van a complicar más la vida, como el mentir? En construir una comunicación basada en la confianza, la honestidad y el respeto, y que dentro de ello puede haber diversas formas, ¿no? O sea, la monogamia es solo una, pero puede haber confianza, honestidad y respeto en el poliamor o en diferentes formas de vincularse que además no tienen por qué ser para toda la vida. Poder romper con esas ideas para construir esos roles libres e independientes reales, porque al final nos están vendiendo cierta libertad falsamente independiente, ¿no? Sí. Sí, y pienso también como que también hay en los personajes que no están comprometidos ni vinculados, también hay una mirada muy negativa, ¿no? Como si fuera necesario, casi obligatorio, tener algún tipo de relación. Hablamos acá de amor verdadero y está bien criticarlo porque entonces quiere decir que hay otros que no son verdaderos, pero ¿qué pasa si hay un personaje que no está definido de esa forma? No está definido, digamos, como para ser alguien que esté vinculado amorosamente con otro personaje. Y en general esos personajes siempre van a ser tratados o como personas, como ¿no? personajes muy criticados, ¿no? O un poco también incluso bulineados, me parece, o siempre muy secundarios, como bueno, sí, a menos que quieras terminar como ese personaje, le dicen al protagonista, ¿no? Claro. Entonces, las personas que no están en pareja o no están en la búsqueda, o no están en la búsqueda de una pareja, o sea, que no se involucran en el conflicto del amor, pareciera que no tienen validez en estas historias. Para las necesidades del sistema capitalista y consumista es obligatorio estar en pareja porque la fuerza de producción parte de ahí Claro, y la de reproducción, ¿no? Algo que, si bien claro. ahora lo podemos volver a ver, hace 200 años o más probablemente, se está criticando, el anarquismo lo viene criticando y poniendo en palabras fuertísimas y seguimos aún así con una inercia y con una representación muy fuerte, ¿no? Entonces, los géneros están ahí para cumplir esas funciones. Que en el caso de la comedia romántica, por lo que hemos charlado hasta ahora, entiendo tiene que ver con sentir estos sentimientos agradables, entre sentirme, ¿no? Como un poco, eh, ¿qué sería? Divertido, divertida, o poder relajarme, ¿no? Y disfrutar de un momento cómico, siempre es muy piola. Y como decía Bianca en algún punto, también identificarme, vincularme con un personaje que está
en un proceso de enamoramiento, de seducción o siendo seducido, es tan importante, ¿no? Pasando a otro tipo de funcionalidad de los géneros, y volviendo a este autor que a mí me gusta mucho, que se llama Rick Allman, él dice, bueno, hay en los géneros una doble función, que va más allá de esta función práctica. Y él dice, los géneros cumplen dos funciones, una función ritual y una función ideológica. A veces se combinan y a veces no. Entonces él dice, la función ritual del género, que a mi entender es por ahí la más agradable, la más interesante, la menos conflictiva, dice lo siguiente: los géneros están ahí y existen estas categorías y todo lo que sucede dentro de cada uno de los géneros, como yo vean, por ejemplo, en la romántica, porque de alguna manera el público o la audiencia los va creando. Hay como una necesidad cultural, social, coyuntural, de encontrar y de justificarse a sí misma y de encontrar soluciones, digamos, ilusorias, pero bueno, construidas como anhelos, puestos en el relato, ¿no? Entonces, esa parece como una especie de función bastante genuina, en algún punto también lógica, casi de catarsis, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, problemas vinculares o nunca he encontrado una situación amorosa no tóxica, por ejemplo, vamos a suponer. Entonces, tiene sentido que anhelando una relación que no sea tóxica como la que no pude tener, como guionista, por ejemplo, voy a construir mi situación ideal no tóxica en los personajes en pantalla, en un guión, ¿no? Y haremos la película y tal. Yo entiendo que ahí hay una función ritual súper rica y hasta diría saludable, casi de sanación cultural, en donde las cosas que no están resueltas a nivel social encuentran una solución, si se quiere, ficcional, en nuestro caso sería audiovisual, y ahí están, ¿no? Y es una propuesta que tiramos como arte, como artistas, como diseñadores y diseñadoras al mundo para decir, che, ¿y qué tal si hiciéramos esto? Y lo probamos audiovisualmente. Después está esta otra función, la función ideológica, que creo que es la que más estamos desentrañando acá con el taller, desde los teóricos y de los críticos y las críticas que analizan los relatos desde esta función, dicen, ojo, es al revés. Los géneros y todo lo que sucede ahí adentro, en realidad, son útiles a una empresa, una industria, un Estado, un gobierno, y lo que hace es hacer una bajada ideológica muy bien camuflada de alguna forma, ideológica y por ideológica entiendan todo lo demás. Por ejemplo, también cuestiones como patriarcado, digamos, y cuestiones religiosas, ¿no? Y una especie de marco teórico que baja a través de la ficción en una línea vertical, ¿no? O sea, yo como empresa y como medio de comunicación, o como gobierno, o como Estado, construyo un relato que va a tener ahí adentro un montón de personajes, conflictos, resoluciones de conflictos, que me van a adormecer como público, como audiencia. Me van a dar esa resolución, pero va a ser una resolución falsa, ilusoria. Este tipo de relatos anestesia de alguna forma, adormece un poco mi sensación de seguir cuestionando mi propia realidad y me quedo en los laureles de ese relato muy bonito, pero que en realidad no, digamos, es falso y está construido con esa intencionalidad ideológica, ¿no? Entonces yo pienso, bueno, ¿qué pasa con la comedia romántica? ¿No será que en realidad es lógico que todos y todas y todes en nuestras vidas queramos encontrar a alguien o alguienes para compartir nuestros sentimientos y entablar un vínculo? Y yo creo que sí. Ahora, qué perverso pensar que eso también, aprovechando ese sentimiento genuino de las sociedades y de las culturas y de las personas, se empieza a construir un montón de relatos que digamos, en el marco de la comedia romántica también nos traen acá soluciones, como bien las planteó Bianca, ¿no? Como personajes, o actitudes, o cosas que tienen que sucedernos, porque de otra forma no tendríamos esa felicidad o ese happy end, ¿no? Como una especie de agenda manual de cómo ser feliz en pareja, o mismo este idea de la pareja como monogámica, heterosexual, de personas que son canónicamente bellas, y si no, es imposible que esa pareja digamos, se una y sea pareja si no son las dos personas, ¿no? Muy pitucas, ¿no? Muy hollywoodenses. Eh, Todo esto tiene, para los críticos de cine, bajo digamos, la función ideológica, una intencionalidad bastante perversa, pero que el truco está en que está muy bien camuflada. Como el audiovisual, digamos, no solo la publicidad, pero también el cine, las series, el videoclip,
los videojuegos también que hemos mencionado hoy. ¿Qué pasa con la propaganda? ¿En qué medida algo es propaganda? ¿En qué medida algo tiene una bajada ideológica o un mensaje o una agenda, ¿no? Con una intencionalidad? El Hollywood de los 70, de los 80, de la comedia romántica, de los 90 también, que establece estos estereotipos y a partir de cuestiones sonoras, visuales, personajes, conflictos, digamos, nos adormece. Y ahí eso también es propaganda, eso también es un mensaje de cómo deberíamos ser amorosamente las personas que estamos en la audiencia, ¿no? Si esto se consume a temprana edad, después queda como codificado ese mito de que debe ser de esa forma, y si no es de esa forma, bueno, seremos infelices por toda la vida, ¿no? Claro, la construcción más salvaje, ¿no? Si se quiere, que creo que afortunadamente estamos pudiendo empezar a deconstruir en la sociedad ese aprendizaje en el que a raíz de muchísimos de estos relatos que consumimos consciente e inconscientemente, porque nos atraviesan en muchísimos lugares, no solo cuando yo elijo ver una película o sea, cuando voy a la escuela y me cuentan un cuento, en el relato de cómo suceden muchos eventos en nuestro entorno y esa construcción que nos lleva en cierto modo a empezar a dudar de nuestro propio instinto, ¿no? Porque cuando nos han enseñado que el amor lo puede todo y nos han enseñado a tener que aguantar cualquier tipo de cosa, que tolerar las asimetrías sociales, esconder nuestros sentimientos, nuestras maneras de expresar, ¿no? Porque no solo nos pasa a las mujeres también o al rol femenino, sino también al rol masculino, ¿no? Que tiene que ser violento y no puede ser tierno. Claro, nos estamos separando de nuestro propio instinto y entonces, claro, caemos en pozos sin salvación, ¿no? Donde para cuando estamos en alerta ya no, muchas veces no lo podemos identificar. Y esto es muy peligroso. Y es algo que afortunadamente, esto que comentabas, Juan, que está muy bien camuflado, está empezando a dejar de estarlo. Creo que la sociedad hace tiempo viene denunciando ciertas prácticas y ciertos relatos y si no, o sea, prueba de ello es entrar en las redes sociales, en las plataformas y tanto, o sea, en podcast, en video podcast, hay muchísima información, muchísimos influencers que hablan de la deconstrucción del amor romántico, de las comedias románticas y muestra de ello también es la cantidad de nuevos relatos que están surgiendo, ¿no? Y relatos mucho más amables, si se quiere, amables con el significado evidente o literal de digno de ser amado, ¿no? Si bien se encuentran muchos ejemplos, creo, todavía en los que seguimos repitiendo los mismos patrones y metemos los elementos que ahora deberían estar de moda, ¿no? Con todas las comillas del mundo, como diferentes géneros, diferentes cuerpos, pero a veces están metidos con calzador. Hay ejemplos muy interesantes y muy bonitos, ¿no? Todos sabemos muchas cosas, pero hay ejemplos muy interesantes en los que empiezan a haber relatos donde hay diferentes formas de amar, diferentes representaciones para los roles de género, tanto sean binarios como no binarios, tanto sean monogámicos como no monogámicos, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, de Normal People, ¿no? La serie irlandesa, hasta Euphoria, pues hay un montón de recorridos con diversos colores, con un acercamiento más honesto quizá a diferentes formas de amarse y los problemas con los que nos podemos encontrar de una manera más realista, más humana, no tan idealizada, ¿no? Claro, más sana. Yo pensaba, por ejemplo, más sana. Claro, más sana. Yo pensaba, por ejemplo, cuando Bianca hablaba del tercero en discordia, que es una característica, ¿no? Como propia del género, y pensamos en el tema de la evolución del género con los personajes y sus características dentro de ese género, ¿no?
Y yo recordaba, o recuerdo todavía, por ejemplo, en la situación de los personajes que deben encontrarse obligatoriamente de esta forma, y para poder, supongamos desde mi rol heterosexual masculino, si yo quisiera estar con una chica y mi patrón, digamos, y el mito detrás de cómo estar con la chica estuviese guiado por muchos relatos de mi infancia, por ejemplo, yo crecí creyendo que en algún momento tendría que físicamente enfrentarme a otro varón para poder conquistar el amor de la chica. O sea, yo tenía que, digamos, visualizarme de alguna forma ganando fuerza física o habilidades físicas y dispuesto a irme a las piñas con otro varón que podría haber sido mi amigo, porque a los dos nos gustaba la misma chica. Y eso estaba repetido de manual, digamos, en las comedias románticas o no sé si solo en las comedias, tal vez en los dramas románticos, con esta idea de que, bueno, habrá que pelear por esa chica. Por supuesto, ni siquiera nadie le preguntó a la chica qué le parecía todo esto, ¿no? O sea, yo estoy viéndolo desde el personaje masculino, yo siendo varón heterosexual. Entonces yo decía, bueno, ok, cuando yo sea joven, deberé enfrentarme a alguno de mis amigos y pelearé físicamente con mis puños por la chica que me gusta. Y bueno, habrá que prepararse para eso, ¿no? Y yo pienso, bueno, viendo ahora relatos en donde esto sucede, creo que está sucediendo esto que mencionamos recién. Por ahí, de manera más saludable o sana o más realista, por supuesto, es entendible que haya a dos personas le gusta una misma persona. Tenemos un conflicto, hay que también ser, digamos, hay que buscar un conflicto en nuestras películas y en nuestras historias, no está mal. El tema es cómo lo resolvemos. Y yo creo que ahora, en casos como Normal People o mismo Euphoria, no se va necesariamente a buscar un enfrentamiento físico para resolver el conflicto amoroso. Hay otras formas también, desde el diálogo hasta poder volver a pensar si realmente quiero estar con esa persona, digamos, como hay otro tipo de recorrido. Ni siquiera, esto sería como entre lo que plantea Bianca, entre el meet cute y las dificultades ¿no? o el momento siguiente de los conflictos, estaría ubicado en ese lugar. Yo creo que en otra época la solución era ir directamente al choque físico entre los amantes, que van a buscar a su objeto de deseo, que era la chica, que era un objeto, digamos, nada más. Ahora, por suerte, Sí. podemos decirle a la chica, che, ¿a vos te interesa alguno de estos dos tipos aparte? Porque ni siquiera te preguntamos. Bueno, creo que eso está empezando a pasar y es muy saludable. Me parece muy interesante esto que traes, ¿no? Esa violencia explícita, además, ¿no? Esta necesidad de batirse en un duelo eh, por el amor de alguien que no ha sido ni consultado, ¿no? Y que como alguien decidió batirse en duelo por ella, está obligada a enamorarse profundamente y para toda la vida con esa otra persona, pase lo que pase, ¿no? Y como ejemplos de diferentes formas de construir nuevas relaciones amorosas en el audiovisual, porque en realidad han existido siempre, ¿no? Y a fuerza de visualizarlas pueden volverse mucho más comunes, ¿no? Me interesan mucho, por ejemplo, Heartstopper, esta serie basada en el cómic de Alice Oseman, que está en Netflix, que propone el diálogo constante, el ser amable, ¿no? O sea, solucionar desde la ternura y no desde la violencia, ¿no? Conflictos, y sigue bastante, digamos, en cierto modo, el manual de comedia romántica, tiene todos los elementos, si se quiere, pero están dados la vuelta, ¿no? O están puestos desde ese otro lugar, desde otra mirada, donde, por supuesto, además, hace referencia a la cantidad de identidades de género y de vínculos sexoafectivos que se pueden tener, ¿no? Y aparece algo que es muy importante en la actualidad y que creo que también ha estado muy reforzado por uno de los mitos del amor romántico, que es el consentimiento, ¿no? Que después muy, muy bien desarrollado, a mí me gusta mucho cómo está en la maravillosa
serie de I May Destroy You, escrita, protagonizada y co-dirigida por Micaela Coel, y donde trabaja el concepto del consentimiento muchísimo, porque algo que se nos ha enseñado y que ahora, por suerte, hace unos años y gracias a la fuerza que recobró, que tomó el Ni Una Menos, ¿no? El no es no. Esta idea de que a los hombres se les enseñaba que el no quería decir sí, y a ti al rol femenino que el no lo tenías que sostener hasta el final, porque si no, además pasabas a ser catalogada como cualquiera, ¿no? Entonces, este discurso obsoleto, pero todavía muy presente en nuestra sociedad, ¿no? Pues si no, no sería necesario un movimiento que lo recuerde prácticamente cada día, ¿no? Todavía no estaríamos teniendo los problemas de violencia de género que tenemos. Me parece que hacen reflexiones muy profundas estas series respecto a ese tema, ¿no? Que es muy amplio y que a veces, por no haberlo nombrado, por no haberle dado espacio en una comunicación cotidiana, en el hogar y en los espacios de intercambio social, no tenemos conciencia, ¿no? de qué fácil nos saltamos el consentimiento de la otra persona. Y sobre todo yendo a lo que hablamos antes, o sea, dirigido hacia personas que están creciendo, se están formando y son adolescentes, ¿no? Que si ellos no se estarían implementando estos nuevos relatos, como que justamente están en una edad en lo que todo lo que consumen los va construyendo. Entonces esto que decís sobre el consentimiento es súper importante. Tal vez la manera de encontrar estos relatos, ya sean cortometrajes como los de Bianca, o videoclips, series, películas, tal vez el truco esté, como formadores y formadoras que somos, y a cargo de siempre, ¿no?, de un grupo de jóvenes en el espacio áulico dando clase, digo, estamos buscando también experiencias ya materializadas en donde la comedia romántica haya tenido esta reflexión. Y no es que no existen, porque acá hemos mencionado algunas. Entonces por ahí lo que me quedo pensando es, si como profes hacemos una búsqueda de bibliografía por fuera de la autopista canónica de las bibliografías, ¿por qué no hacer lo mismo con las filmografías, digamos, con los materiales que son audiovisuales? Y eso significaría tal vez, bueno, empezar a investigar en dónde están alojados esos relatos audiovisuales que no son, digamos, poner HBO o poner Netflix solamente. Como que hay un vasto, ¿no?, como una vasta biblioteca audiovisual dando vueltas entre YouTube, Vimeo, que es otra plataforma de videos también, donde se puede buscar por categorías, ¿no?, qué queremos ver. Digo, y también páginas alternativas en donde se difunde material audiovisual. Y seguramente encontremos ahí también, con pestañas, ¿no?, y categorías de género, podríamos buscar capaz comedias románticas, ver algo que esté por fuera del mainstream, que ya hemos mencionado acá, ¿no?, un poco esto del Hollywood más convencional, y ver si ahí no están justamente esas expresiones que sería bueno que propongamos que los estudiantes y las estudiantes vean en búsqueda de estos estereotipos ya cuestionados o modificados en una especie de evolución, no solo del género, sino de los caracteres de los personajes. Bueno, da mucho a qué reflexionar y justamente para mí lo interesante es poder analizarlo para tener en cuenta todas estas características y como educadores y también como realizadores poder transformarlo y poder generar cosas nuevas que brinden por algo más sano. Bueno, gracias por participar de este encuentro. Esperamos puedan acceder a las actividades y disfrutar de las actividades y tal vez descubrir relatos que no hayan conocido, que no conozcan, y que sea una puerta que se abre a que ustedes también vayan a la búsqueda de esos nuevos relatos para
para trabajar ustedes internamente y para trabajar ustedes con sus estudiantes. Muchas gracias y nos veremos la próxima. Gracias. Gracias.